Hola a todos, soy Rafi Paniagua, su arquitecto de confianza y estoy de vuelta por acá por Arquimaquetas. Si vieron el primer video ya podrán darse cuenta por qué las maquetas son tan mágicas y tan esenciales. Si no lo han visto, bueno, pues corran a verlo después que vean este. Hoy vamos a dar un paso crucial, cómo empezar a materializar esas ideas. La clave está en las herramientas. No necesitan un arsenal para comenzar, solamente con un kit básico, pero esencial. Siempre digo, una buena maqueta empieza con una buena herramienta. No se trata de tener las más caras, sino las correctas y sobre todo, y más importante, saber cómo utilizarlas. Con este kit básico no solamente harán maquetas, harán verdaderas obras de arte. Porque la frustración de un corte torcido puede desanimar a cualquiera, pero tranquilos que con mi guía eso no les pasará. Empecemos con los reyes del corte, y no estoy hablando de una peluquería, estoy hablando de los cutters y de los bisturíes de precisión. Van a necesitar por lo menos uno de hoja ancha de unos 16 milímetros como este que está acá para los cortes grandes y de materiales gruesos. También van a necesitar uno de una hoja más fina de unos 8 milímetros para los detalles más pequeños como este que ven acá. Y para los verdaderos detalles, esos cortes redondos o en curva, van a necesitar un bisturí o una cuchilla de punta fina, como este que está acá. Su precisión es inigualable. La regla de oro: siempre utilizar cuchillas nuevas y afiladas. Una hoja desafilada es más peligrosa que una hoja afilada porque esta puede resbalarse y terminar en un dedo. Y voy a darles un consejo crucial, algo que quizás muchos olvidan. Algunos quizás dirán, ya lo sabía, otros dirán, oh, era para eso, no lo sabía. Bueno, pues el truco consiste en esto: cómo renovar la hoja de su cutter. Es algo bien sencillo, solamente tienen que retirar esta parte que está acá detrás en el accesorio. Acá vemos que tiene una pequeña ranura. Colocamos la hoja desgastada dentro de la ranura, así de esta forma. Y hacemos una presión hacia abajo, lo más alejado que podamos de la cara. Y como pueden ver, la cuchilla se rompe de forma limpia y segura y el fragmento queda dentro de la tapa acá en el accesorio. Ahora tienen una hoja nueva y afilada para seguir trabajando. Y recuerden botar el fragmento en un lugar seguro, no den tirado por donde quiera porque se pueden lastimar. Ojo, no todos los cutters vienen con la ranura, deben fijarse muy bien antes de comprarlo. También es importante que se fijen que tenga este seguro para fijar la posición de la hoja, lo cual nos va a ayudar cuando estemos cortando que no salga más hoja de lo necesario y así podemos evitar accidentes. En caso de que se resbale el cutter, pues tendríamos más tiempo para reaccionar y no nos lastimaríamos, además de que también nos ayudaría a tener una mejor precisión a la hora de cortar. Como pueden ver, a pesar de que este cutter se ve como de mejor calidad por el material, este no tiene la ranura ni tampoco tiene el seguro para fijar la hoja, es decir que este no nos serviría para nuestro trabajo con las maquetas. Ahora bien, en caso de que tengan un cutter que no tenga el accesorio, pueden cortar o romper con una pinza o un alicate la hoja por estas marcas que tiene, así será mucho más fácil y más seguro. Pero recuerden, siempre alejado de sus ojos para evitar accidentes. A la hora de hacer los cortes, no les recomiendo que utilicen la mesa de comedor o la mesa para dibujo. Es indispensable para proteger la mesa y el filo de la cuchilla utilizar una base de corte autocicatrizante o también conocido como un cutting mat, como este que ven acá. Las líneas le ayudarán, pero su principal función es brindarle una superficie segura y resistente al corte. El cutting mat es su mejor amigo para mantener la precisión, ya que si van cortando sobre la mesa no solamente dañarán la mesa, sino que la cuchilla puede incrustarse dentro de la madera y cuando la pasen pues puede dañarle el corte. Para cortar van a necesitar una regla metálica de por lo menos 30 centímetros como esta que está acá. Y ni se les ocurra tratar de cortar con una regla de plástico porque el cutter se la va a comer. Las escuadras o cartabones y el transportador o el gonímetro no tienen que ser los más caros. Para iniciar pueden empezar con algo sencillo como esto, aunque hay de buen material, un acrílico más grueso o de metal, pero recuerden que son solamente para trazar ángulos perfectos. No se les ocurra tampoco cortar con estas herramientas.
La regla metálica es la guía infalible para cortes precisos. En mi caso utilizo estas reglas metálicas que además tienen corcho en la parte posterior, lo que nos ayuda a evitar que la regla se deslice mientras vamos cortando y así mantener la precisión. Parece obvio, pero un buen lápiz, un 2H como este o un HB, son ideales ya que cuando marcamos no dejan muchos residuos de carbón. También es importante tener un buen borrador para no ir dejando rastros. Recuerden que marcas suaves y los cortes limpios es el key para poder tener una muy buena presentación. El escalímetro es una herramienta de suma importancia. Es el cerebro en esta ecuación. Esta regla escala, a diferencia de una regla común, nos permite trabajar en múltiples escalas de dibujo sin tener que hacer cálculos matemáticos. Es una herramienta esencial para interpretar planos y trasladar esas medidas a un modelo físico como una maqueta. Un dato importante a tomar en cuenta y es que existen dos tipos de escalímetros, el de arquitectura y el de ingeniería. Basándome en el sistema métrico, el escalímetro para arquitectura cuenta con las escalas más comunes en la arquitectura, que son la escala 1 es a 100, 1 es a 50, 1 es a 20, 1 es a 10, mientras que el de ingeniería cuenta con escalas basadas en fracciones, como por ejemplo 1 es a 200, 1 es a 500, 1 es a 1000, 1 es a 1500, etc., que son utilizados en proyectos a gran escala como puentes y carreteras. Saber leer el escalímetro y utilizarlo correctamente es crucial para usted llevar su maqueta a un nivel profesional, ya que un volumen fuera de escala, la verdad que no se ve nada bien. La regla escala funciona de la siguiente manera. Digamos que tenemos una escala 1 es a 100. Esto significa que cada centímetro en el dibujo, o en este caso en la maqueta, representan 100 centímetros en la realidad, o lo que sería igual a 1 metro. Espero que esta parte le haya quedado claro, y si no lo entendieron, pues no duden en preguntarme acá en los comentarios, que con gusto les responderé y les aclararé un poco más sobre el tema. Esta que ven aquí para el sistema métrico, digamos que es un híbrido entre arquitectura e ingeniería, porque cuenta con escalas de reducción y también cuenta con escalas de ampliación, además que tiene 4 escalas por cara. Ejemplo, en esta cara podemos encontrar la escala 1 es a 100, 1 es a 200, 1 es a 5, 1 es a 50. También debo mencionarles que hay escalas para el sistema métrico y también para el sistema inglés. Esta que ven acá, por ejemplo, es una escala para el sistema inglés. En el sistema inglés vamos a ver medidas en pulgadas y pies. Por lo tanto, no hay un equivalente en el sistema métrico con una escala en el sistema inglés. No es lo mismo que decir que 10 pies son 3.4 metros. Yo en lo particular, al haber estudiado la carrera en el sistema métrico, pues me siento más cómodo trabajando con las maquetas en el sistema métrico. Eso es para que lo tengan pendiente. Un dato muy importante para cuidar sus escalímetros es que no deben trazar líneas con ella, ni mucho menos cortar. Su uso debe ser exclusivamente para tomar medidas, porque es de un material que se irá desgastando con el trazo del lápiz. Cada vez que le pasan el lápiz se va a ir desgastando, y peor aún si le pasan la cuchilla, porque se la irá comiendo. En el caso de esta que utilizo, que es de metal, pudiera trazarse líneas con ellas, pero realmente no la uso para eso, porque yo respeto eso religiosamente. Las reglas de escala son solamente para tomar medidas. Para colocar piezas pequeñas es importante utilizar unas pinzas de modelismo y clips de oficina grandes cuando queremos prensar dos piezas y mantenerlas en su lugar. Para lijar esos pequeños bordes imperfectos o suavizar las uniones, una lima pequeña o un pedazo pequeño de papel de lija fino le dan ese toque final de profesionalismo. Bueno, y para que este kit no se convierta en un peligro, en una amenaza para ustedes, aquí van algunos consejos de seguridad que siempre deben tomar en cuenta. Siempre cortar lejos de su cuerpo. Nunca corten hacia ustedes mismos. Siempre empujen el cúter en dirección opuesta a su cuerpo para evitar accidentes con sus manos y dedos. Aseguren el material. Con la mano que no usan para cortar, sujeten el material firmemente. Pueden utilizar masking tape para fijar el material que van a cortar. Mantengan los dedos alejados de la línea de corte. Existen en el mercado reglas con una especie de protección para los dedos, como esta por ejemplo. No la he usado, pero creo que es una buena idea para evitar accidentes cuando están empezando. Paso a paso. No quieran cortar el material de una sola pasada, como si fuera un samurái. Es preferible que vayan pasando el cúter una vez
aplicando un poco de presión, luego una segunda vez aplicando un poquito más de presión y si es necesario una tercera vez. Esto no solamente nos ayudará a tener un corte más limpio y preciso, sino que nos ayudará a que si se nos resbala el cúter, pues tengamos más tiempo de reaccionar y evitar un accidente no deseado, como que el cúter se vaya y corte un dedo. Guarda tus herramientas. Cuando termines de utilizar la cuchilla, por favor guárdala y retrae la hoja hacia atrás. También no olvides ponerle el seguro o la tapa al bisturí. Recuerden que la seguridad y la prevención es la mejor herramienta. Limpieza. Mantengan su área de trabajo limpia, al igual que sus herramientas. Un cúter con pegamento seco no va a cortar absolutamente nada bien. Hojas nuevas. No sean economistas con las hojas del cúter. Recuerden que una hoja nueva y afilada es la diferencia entre un corte perfecto y un desastre. Paciencia, por favor. La precisión se gana con paciencia y con mucha práctica. Si no le sale un corte bien, bueno, pues síganlo intentando hasta que le salga perfecto. En nuestro próximo video vamos a explorar los materiales más comunes para hacer las maquetas, como el cartón, madera balsa, acrílico y más. Así que no se lo pierdan para que descubran cuáles son esos materiales con los que le vamos a dar vida a los proyectos. Bueno, estamos llegando al final del video y si este kit de herramientas les pareció útil y si están listos para empezar a crear sus propias maquetas, no olviden suscribirse a Arquimaquetas. También, por favor, déjenme un gran like. Recuerden también dejar en sus comentarios qué herramienta les parece más importante para empezar. Activen la campanita para no perderse el próximo tutorial y los demás proyectos que iremos realizando sobre edificaciones icónicas, restaurantes, etc. Así que ya lo saben, nos vemos en el próximo video. ¡Manos a la maqueta!